días, hago un ejercicio, el siguiente. Dice el Listín Diario, propuesta tributaria crea incertidumbre y rechazo en sectores. Dice Diario Libre, la oposición sin fuerza recurre a los calificativos en busca de detener la reforma constitucional. Se fue en blanco en todos los turnos al púlpito. Continuó el PLD. Dicen el hoy, PLD, gobierno no tiene autoridad moral ni justificación para reformas. En el Día, episcopado llama a las autoridades a evitar deportaciones arbitrarias de haitianos. El Caribe, tiene el Caribe, proyecto de reforma fiscal genera recelos, reservas y rechazos. Y si algo faltaba, Cristian, préstame el hoy. En el hoy de papel, no el digital, hay un titular así, ¿no? Iglesia Católica pide respeto a la dignidad humana en las repatriaciones. Para no hablar del escenario internacional, vía OEA, cómo se nos está tornando. Entonces, lo cierto es que revisando la prensa local e internacional, uno mira cómo la rueda va rodando, como decía la poesía, rueda que te rueda, la rueda que gira y gira. Y lo cierto es que aquí hay algo que uno no acaba de entender de los estrategas del gobierno. De repente el gobierno se ha abierto 3 frentes al mismo tiempo y un cuarto que no es del todo de él, pero tampoco lo contrario, que es el caso Intran. Entonces de repente nosotros tenemos el tema de la decisión del gobierno de deportar 10,000 ciudadanos haitianos indocumentados por semana, con número, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se está haciendo una reforma constitucional que tiene unos cambios que, si bien la clase política toda le presta mucho más atención que el pueblo en general, no deja de ser importante, porque la clase política, entre los intelectuales, abogados y curiosos del derecho, pues hay un gran poder de comunicación, de hacer ruido mediático. Si no es suficiente, hagamos un alto en el camino, una reforma fiscal. No hay reforma fiscal simpática. Toda reforma fiscal es una cosa, para no decir vaina a esta hora de la mañana. Entonces, yo no entiendo por qué el gobierno se mete en, si ya tenía que hacerlo, porque hay que recordar y repetirlo, es bueno, que esta reforma fiscal no es un invento de Luis Abinader. Es un presidente que de manera responsable está haciendo en su perjuicio a corto plazo lo que los otros gobiernos evitaron hacer para no enfrentarse a lo que se está enfrentando hoy el gobierno de Luis Abinader. Es ese rechazo de industriales, roneros, empleadores, sector construcción, Adocine, que no es un sector tan importante, pero mediáticamente tiene una capacidad de ruido grande por sus protagonistas, ¿no? Entonces, de repente tenemos reforma fiscal, el tema de las deportaciones, pero eso no se queda ahí, porque hay otras cosas. Esto, por ejemplo, del Intran que yo mencioné, es algo que se le pega al gobierno y que en lo que el hacha va y viene, ¿cuál es el mensaje que ha enviado el caso Intran a la ciudadanía? Bueno, lo que tanto hemos denunciado aquí. ¿El qué? Bueno, la rabalización institucional. O sea, cada vez que usted entra a buscar las informaciones, ¿qué dijo Cámara de Cuentas? ¿Qué dijo compras y contrataciones? ¿Qué dice el abogado de Gómez o de Verasgoico? Tú dices, bueno, y en este país es que vivimos. Sí, señor Maquini, aquí es que usted vive. Aquí es que pasan estas cosas, todo lo que hemos vivido. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Hay una reforma fiscal, una reforma
constitucional y unas deportaciones. Y si faltaba algo, el Intran es una especie de striptease, un destape. Mira, esta es la famélica, como en el tango, flaca, fañé y descangallada, famélica institucionalidad dominicana. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué está ocurriendo? Porque ya bastante era el sacrificio del presidente, me repito, de hacer lo que otros no se atrevieron a hacer y que le va a afectar a corto plazo. Entonces, bueno, mira, la reforma fiscal, yo no quiero que mi país, pensaría el presidente, haga esta reforma fiscal con el agua al cuello ahogándose. La vamos a hacer ahora, aunque yo sé que voy a perder. Y el presidente, y eso es bueno para su salud mental, él sabe que vienen 18 meses difíciles para el gobierno, pero vale la pena porque así es que actúa un liderazgo responsable. Y está la anécdota de Mandela en Sudáfrica, cuando fue y enfrentó a su partido y la asistente le dijo, pero usted sabía que iba a perder, usted sabía que ellos no le iban, ¿cómo usted sabía que usted finalmente los iba a convencer? ¿Cómo usted se le aparece a una asamblea a llevarle a la contraria a todos? Dice, porque era lo correcto. Y un líder no puede hacer solo lo que le conviene, sino fundamentalmente lo que es justo para las grandes mayorías. Entonces, ok, yo creo que este era el momento de una reforma fiscal. Ahora, en este momento, también una reforma constitucional que en la medida en que el PRM controla el Congreso se pudo hacer perfectamente en 2027. Yo no lo entiendo. Pero también está el tema haitiano. El país dominicano y nuestro gobierno sabe que tarde o temprano, iba a tener que acelerar un poco esto de las deportaciones. Porque los hechos están ahí. Lo que pasa es que las deportaciones no podían venir solas. Si tú estás dispuesto a sacar a 10.000 ciudadanos haitianos del país, tú tienes que crear la estructura para hacer eso sin violar y tratar como animales a esos deportados. ¿Dónde está el equipo de trabajadores sociales para manejar estas deportaciones? ¿Dónde están los autobuses? El entrenamiento. Porque muchos dominicanos, a pesar de que los dominicanos tenemos un gran contacto con Estados Unidos y Europa, y conocemos cómo se hacen las cosas, cuando hablan de haitianos, que los consideran un poco menos que un perro, sobre todo ahora que la gente le tiene mucho cariño a los perros, piensa que deportar a un haitiano es pararse aquí en la Tiradentes, darle el alto a un Toyota Corolla 1994, tirarlo a la derecha, sacar 4 ciudadanos haitianos. No, los negros que están ahí. O los negros que están ahí. Sospechoso eso. Mandarlos para Jaina y de ahí para su país. Sin ningún proceso, sin ninguna oportunidad. Entonces, si esto no ha mejorado, era el tiempo de hacer esto. Pero, perdón, gobierno, si usted no ha acabado, no ha tocado con el pétalo de una rosa a las grandes mafias y ahora se va a embarcar en estas deportaciones, ¿qué es lo que usted está haciendo en realidad? O encareciendo la palabra, encareciendo el servicio de las mafias, porque esto no ha acabado con las mafias. Y lo de las mafias no es fácil. Lo de las mafias no es fácil. Pero yo creo que son las 8. Vamos a cortar, sí. Y retornamos porque debo insistir en este tema, porque me preocupa mucho el cómo el gobierno se ha abierto 3 frentes de manera voluntaria. Continuamos más tarde. Campo le llaman acumulo. Y a lo que me estaba refiriendo es al problema del acumulo de temas al mismo tiempo de parte del gobierno. Y lo veo preocupante porque, miren, no siente uno que haya la preparación debida de parte de las autoridades para manejar 10.000 deportaciones en una semana. El apoyo para hacer esto de manera humana, correcta, como uno le exige a los otros países que nos traten a nosotros. Yo decía con mucho lamento que mucha gente aquí valora muchísimo más a un perro
que a los ciudadanos haitianos. Y aquí el país tiene derecho a la deportación, pero con ese derecho, que está bien que lo ejerza porque estamos en un momento donde se necesita hacerlo, el gobierno al mismo tiempo, para que esto tenga algún tipo de resultado, tiene que trabajar en las otras vías. Hasta ahora no hay ningún plan para regularizar a los haitianos que dicen los sectores productivos nacionales que los necesitan y que sin ellos no se pone la tierra a producir y no se construyen apartamentos. Entonces el gobierno está hablando de sacar, pero no se enfrenta a los empleadores, no les acepta sus propuestas, no les da ni siquiera un periodo. Te voy a dar un chance, pero dentro de 90 días voy a aplicar la ley. No, ni chicha ni limonada. Mientras tanto, las ligas del odio van aumentando ese resentimiento contra los haitianos, que insisto, tenemos que comenzar a manejar con más sinceridad, cristianismo, hasta inteligencia esto. No. Ellos son el proletariado nacional, y cuando usted protesta porque están pariendo sus mujeres en los hospitales, no paren, porque ¿dónde van a parir si sus esposos están construyendo el país aquí? Fuera en la parte de las mafias. Entonces de repente nos hemos metido en un lío, y todo al mismo tiempo. Reforma fiscal. Óigame, y aquí Jaime Ariste Escuder, le adelanto la pregunta para ahorita. Es muy difícil que el gobierno que se enfrasca en una reforma fiscal se meta al mismo tiempo en una reforma constitucional o en una campaña de deportaciones, que tiene derecho a deportar. Ahora, se han creado las estructuras para bien deportar, o se han acabado las mafias, porque si usted deporta y no acaba las mafias, no ha hecho nada, porque eso es como la corrupción de los altos políticos españoles, que le llaman la puerta giratoria. Esto es una puerta giratoria. Entonces, mientras no se acabe con esas mafias, esto es un verso, y de los malos de Espronceda, un verso malo es esto. Entonces, a mí me preocupa que un gobierno que lo está haciendo con mucha responsabilidad, y yo he apoyado, celebro el coraje y la responsabilidad, el liderazgo responsable que está aplicando Luis Abinader con el tema de la reforma fiscal, porque Leonel Fernández y Danilo Medina y los PLDistas y la gente de la fuerza saben que era necesaria esa reforma fiscal, y que ellos huyeron, hicieron mutis por el foro, porque la oligarquía es terrible y tiramos a los sectores, son terribles. Yo les presenté esos titulares porque ese es el ambiente que hay. O sea, hay un ambiente terrible. Entonces, no sé hasta qué punto el gobierno debería concentrarse, aprender de errores y concentrarse en esta reforma fiscal, que hay que socializarla más y aguantar el tirón, porque no hay consenso en una reforma fiscal. Es imposible el consenso. Hay el consenso para Licey Escogido, un juego Licey Águila. No, porque es que tú me estás quitando mi dinero, me estás poniendo, me estás afectando mi bolsillo. O sea, en este momento yo creo que el gobierno tiene que centrarse en explicarle a la gente qué va a hacer, por qué lo va a hacer, ser exagerado en explicar los porqués de esta reforma fiscal, que las élites políticas de oposición la conocen muy bien, porque tienen años estudiándola. Ahora al pueblo hay que explicarle y volver a explicarle, y no cansarse de explicarle, y fajarse para ver si en el menor tiempo posible esta reforma comienza a dar los resultados, porque aquel avión que Balaguer le dejó a Lionel fue el fruto de lo que ocurrió en el 92 en términos fiscales. Pero yo lamento que el gobierno al mismo tiempo se haya metido en estos tres temas, y al mismo tiempo el Ministerio Público le haya desatado un cuarto, que es el de Intran, porque lo que hemos visto con el derroche de poder del señor Gómez, presentándose en sociedad nada más y nada menos que con el señor Pompeo, te dice que todo lo que está ocurriendo en estos momentos es pura poesía de la mala, insisto, porque yo dudo y descarto que aquí se llegue a una sentencia definitiva, pero ese es otro tema.